Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola a todos, bienvenidos a este Informe Especial. Fue una broma del secretario argentino Gustavo Lopetegui, una broma a el ministro de Hidrocarburos de nuestro país, Luis Alberto Sánchez, cuando le ofreció un avión Pampa 3 fabricado por FADE, es decir, de fabricación argentina, si es que Bolivia sobrepasa los cupos de exportación a la Argentina. La versión que intentó ser aclaratoria de Luis Alberto Sánchez es que fue una broma, fue un codazo, fue un guiño, pero que Bolivia no iba a aceptar jamás de los jamases el pago del gas con un avión. Recordemos que en la época de García Meza, y esa es una de las razones por las que se lo sentenció a 30 años de prisión, es el haber aceptado el pago del gas que se exportaba en esos años a la Argentina con unos carritos Haney, unos carritos de madera con llantas de goma que se enganchaban a un caballo y que lo usaban, porque finalmente a Bolivia nunca llegó ningún carrito Haney, pero lo usaban en la Argentina los campesinos para llevar su cosecha o sus bienes, en fin. Los famosos carritos Haney fueron motivo de uno de los puntos de la sentencia condenatoria a la dictadura de García Meza. Ahora no son carritos Haney, se trata de un avión Pampa 3, que es un avión de entrenamiento militar. Las fotografías muestran un avión muy pequeño, un avión de entrenamiento militar. Bueno, recopilada la información, le voy a decir que no fue ninguna broma. Categóricamente no fue una broma. Pero también es cierto que no es un pago por el gas, sino que este avión Pampa 3 sería una especie de estímulo o regalo de la Argentina a Bolivia si es que nuestro país sobrepasa las metas de exportación. Revisemos algunas de las notas de prensa publicadas a propósito de esto. El Clarín de la Argentina dice: el avión Pampa 3 será entregado por la Argentina a Bolivia si la oferta de gas es sobrecumplida en 45 millones de metros cúbicos por día durante los 5 meses de mayor demanda. El avión será entregado. La oferta vino de la Argentina. Todos los reportes de prensa dejan claro que esta es una oferta de Gustavo Lopetegui a Alberto Sánchez, quien aceptó la oferta, que se convierte en parte del acuerdo. El avión Pampa 3 será entregado a la Argentina. Todos los reportes, tanto la Argentina como los nacionales, mencionan el compromiso de la Argentina de entregar este avión con esa condición, ¿no? Como un estímulo a que Bolivia no solo cumpla los volúmenes comprometidos, sino que llegue a un volumen extraordinario de 45 millones de metros cúbicos al día. Extraordinario. Al final de cuentas, Argentina se compromete a regalar un avión cuando Bolivia cumpla una meta inalcanzable. Y en ese sentido sí es una broma. Pero el compromiso no fue una broma. Otro periódico, El Cronista, ¿qué dice sobre esto? Dice: avión por gas, el subtítulo. Llamó la atención del acuerdo que la Argentina ofreciera un avión Pampa 3 como compensación a Bolivia si es que la exportación de gas
se convierte en extraordinaria en los meses de invierno, llegando a exportar 45 millones de metros cúbicos al día. Pero tal vez la versión más interesante es la del periódico La Nación de Buenos Aires, citada por el periódico El Deber de Santa Cruz. Dice, el avión Pampa 3 será entregado por la Argentina a Bolivia si la oferta de gas sobrecumple en 45 millones de metros cúbicos por los 5 meses de invierno cuando la demanda es mayor, es decir, de mayo a septiembre. Escuche esto. Dijo en un comunicado el Ministerio de Hacienda, de quien depende la cartera de energía, publicó el diario La Nación. Rebotamos. El periódico La Nación recibe un comunicado del Ministerio de Hacienda de la Argentina que dice que Argentina entregará este avión si es que Bolivia sobrecumple sus obligaciones. Y este comunicado, que es oficial, que es del Ministerio de Hacienda, es citado por el periódico La Nación y el periódico El Deber cita a La Nación. De tal modo que no es ninguna broma, no es ninguna cargada de los argentinos a Bolivia, pero es parte del contrato. Es decir, no sé si está por escrito, eso no lo menciona nadie, pero que hay un convenio verbal, es decir, Argentina va a entregar ese avión si hay un sobrecumplimiento del contrato. Y es más, el periódico, déjeme ver, El Cronista menciona que ese avión sería entregado el 30 de septiembre. De tal modo que no es solo una oferta, es un compromiso citado por un comunicado del Ministerio de Hacienda de la Argentina con fecha de entrega 30 de septiembre de este año. Ahora, ¿hay posibilidad de que este avión llegue? Bueno, hay otra nota en la que dice que Sánchez habría pedido 3 aviones, no solo uno, sino 3. Es decir, dándose ínfulas de que Bolivia va a sobrecumplir el compromiso, le dijo a el secretario argentino que aliste 3 aviones, 3 Pampa 3, así se llaman, dando por hecho que es un compromiso oficial. No es que se va a pagar el gas con un avión, pero se va a recibir el avión como premio por el sobrecumplimiento del contrato. Ese es el contexto. Broma ninguna. Ahora, la Argentina hace esta oferta de regalar 1 o más aviones de entrenamiento militar, consciente de que Bolivia de ningún modo va a llegar a esa cantidad de 45 millones de metros cúbicos por mes durante 5 meses seguidos. Imposible, y le digo por qué. Y aquí viene el asunto de fondo. Este último acuerdo entre Bolivia y Argentina, que es la cuarta adenda al contrato firmado entre Kirchner y Evo Morales, ¿es positivo para nuestro país? ¿Hemos ganado algo? Bueno, veamos el contexto. El contexto ha sido que en los 2 últimos años Bolivia ha incumplido sistemáticamente los volúmenes de exportación. ¿Por qué? Porque Bolivia está produciendo menos gas. Y eso es lo que está en el fondo de este acuerdo. Es un reconocimiento a que Bolivia tiene una producción de gas en declinación y que por lo tanto no está pudiendo cumplir con sus obligaciones con la Argentina, y después veremos lo del Brasil. Entonces, en el último tiempo, Bolivia sistemáticamente incumplió los volúmenes de entrega y la Argentina incumplió sistemáticamente con el pago del gas que recibió de Bolivia. Tanto así que Bolivia le ejecutó una boleta de pago de más de $100 millones por estos incumplimientos. Y
tantos unos como otros iban a cobrarse las multas por el respectivo incumplimiento. Para superar esta situación y pisando a tierra y consciente de que Bolivia no va a poder cumplir con su compromiso, entonces se baja el compromiso, se reducen los volúmenes de exportación. Y eso es pues beneficioso para la Argentina y perjudicial para nuestro país. ¿Cuál era la obligación? La obligación de exportación de gas era de 21 millones, .3 metros cúbicos al día. Para no confundirlo a usted, cerraremos en 21 millones. 21 millones. Todos los santos días Bolivia tenía que exportar a la Argentina 21 millones de metros cúbicos de gas natural al día. El acuerdo actual es, ya no nos vamos a castigar con multas, sino que vamos a vender más gas cuando lo necesitemos y menos gas cuando no necesitemos. Argentina ha descubierto un gran yacimiento en Vaca Muerta, ha empezado a producir con dificultades, pero a producir. Todavía necesita el gas boliviano, pero cada vez menos. Y esa es la razón por la que Argentina quiere comprarle menos gas a Bolivia, salvo en los meses de invierno. Entonces, el acuerdo, de acuerdo a los distintos medios de comunicación que he utilizado para concretar estas notas, y estos datos más detallados están incluidos en 2 notas del cronista, dice 11 millones de metros cúbicos al día durante 7 meses, de octubre a abril, que son los meses en los que Argentina no consume tanto gas, que son los meses de verano. 16 millones de metros cúbicos al día en 2 meses, antes del invierno y después del invierno, en mayo y en septiembre, 16 millones. Y en los meses álgidos, 3 meses álgidos, junio, julio y agosto, Bolivia tiene que entregar 18 millones de metros cúbicos al día. En ninguno de los 3 casos, la meta de exportación se aproxima a la cantidad anterior, modificada, que ese es el sentido de este cuarto adendo. La cantidad, reitero, contratada era de 21 millones de metros cúbicos al día. Ahora no, el punto máximo será de 18. ¿Esto es positivo o negativo? Está claro que es negativo. Argentina se ahorrará algunos millones, refleja que Argentina ya no necesita tanto el gas boliviano, y Bolivia, que necesita tanto exportar, está claro que ya no puede exportar las cantidades fijadas en el contrato inicial de 21 millones de metros cúbicos, porque no tiene, simplemente porque no tiene. Y cumplir estas nuevas metas le va a ser difícil también, porque hay un proceso de declinación de la producción, de declinación sistemática, hasta pues a ver si encuentran un nuevo campo y si llega la posibilidad de desarrollar ese nuevo campo. Estamos hablando de acá a 5 o 10 años. De tal modo que de modo realista el gobierno dice: no voy a poder venderte 21 millones, lo máximo en 3 mesecitos de invierno donde el frío recrudece en la Argentina, lo máximo 18 millones de metros cúbicos al día. La conclusión de esto, obviamente, es que Bolivia va a recibir menos dinero y que Argentina se va a ahorrar, ¿cuánto? 454 millones de dólares en los 2 años que dura este nuevo contrato. Es un contratito de 2 años y eso está bien hasta que se vaya Evo Morales. Es un contratito de 2 años, 2019-2020. Cada año Argentina se va a ahorrar más de 200 millones de dólares. En total, el monto exacto
calculado por los argentinos es que se ahorrarán 454 millones de dólares. Muchas otras crónicas periodísticas hablan de un ahorro de 460 millones de dólares, que es una cifra que redondea estos 454 millones de dólares. Si Argentina se ahorra, quiere decir que Bolivia pierde. Lo que Argentina no paga y es considerado como un ahorro, Bolivia no recibe y tiene que ser considerado como pérdida. Por lo tanto, el acuerdo firmado por el ministro Sánchez, Luis Alberto Sánchez, es una pérdida para Bolivia de 460 millones de dólares. ¿Cuál es la razón de haber firmado un adendo que es perjudicial al país? El realismo, el hecho de que Bolivia está produciendo menos gas y que no está en posibilidades de cumplir el compromiso inicial de exportar a la Argentina 21 millones de metros cúbicos al día. Entonces, este adendo, este contrato de 2 años, es el reconocimiento oficial de la política hidrocarburífera del país. Es un reconocimiento a la desastrosa política llevada adelante por el gobierno de Evo Morales, que gastó en todo, menos en la exploración de gas, menos en la preocupación de renovar las cantidades de gas que se estaban exportando a la Argentina y al Brasil. Ahora último, sí, cuando las cosas están color de hormiga, cuando el gas se está agotando en todos los megacampos que empezaron a explotarse porque fueron descubiertos y desarrollados en la época de los neoliberales, entonces cuando la gallinita de los huevos de oro ya dejó de poner los huevos de oro, ahora están como locos perforando pozos aquí y allá con una inversión, anunció Sánchez, de más de 1.000 millones de dólares. Es decir, toda la factura de la Argentina, todo lo que la Argentina pague por el gas, toda esa factura va a ser invertida en exploración, perforando, a ver si encuentran un megacampo que los salve del apuro. Esa es la realidad. Hay un dato que me llamó la atención que está registrado en el Cronista y dice que el ahorro, ¿no? El ahorro de la Argentina se genera, dice, por la sustitución de importaciones de gas natural licuado, que es más caro. Es decir, la Argentina ya no recibirá gas natural licuado, que es más caro, y se le va a enviar simplemente gas natural. Ese detalle es para que los expertos lo analicen. La separadora de gas que está en Yacuiba, es decir, antes de que el gas cruce la frontera entre Bolivia y Argentina, hay una separadora de gas en la que se les sacan los elementos ricos de ese gas y con esos nuevos líquidos y gases se hace gas licuado. Y ese gas licuado pues está buscando mercados, está ofertando al Perú, al Paraguay, al Uruguay, en fin. Y al parecer se le vendía a la Argentina gas licuado, pero ahora Argentina no comprará ese gas licuado y entonces abaratará su factura. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo para los argentinos, negativo para Bolivia. Bueno, eso es en síntesis este cuarto adendo, esta cuarta adenda firmada entre Bolivia y Argentina en Santa Cruz. De tal modo que con esta, ahora cierro lo del avión, con esta baja en la producción, baja en los volúmenes de exportación, cuando no estamos pudiendo llegar a el monto del contrato inicial de 21 millones de metros cúbicos al día, 21 millones, ¿cómo se le ocurre que vamos a llegar a 45 millones de metros cúbicos al día?
que es la cantidad determinada para que nos regalen un avioncito. Es decir, la verdad que los argentinos, aunque seriamente dijeron lo del regalo del avión como un estímulo por si aumenta la exportación de gas a la Argentina, pero es una cargada, porque los argentinos saben que no tenemos ninguna posibilidad de llegar a esa meta de producción y de exportación. Es decir, más que duplicar el monto establecido en el contrato inicial, de 21 millones a 45 millones, es más que duplicar. Y eso no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, no llegará ningún avión Pampa 3 fabricado en la Argentina. De eso tenga usted certeza, porque se tendría que cumplir ese aumento significativo en la producción en los meses de junio, julio y agosto, que son los meses de invierno y de mayor demanda en la Argentina. De tal modo que no se hagan ilusiones a los amigos de la Fuerza Aérea de que les pueda llegar del cielo un avión de entrenamiento militar. Ahora, en el contexto de este acuerdo, de este último acuerdo, de esta cuarta adenda, que es un contrato modificatorio al contrato inicial, que ya lo ve, es penoso para el país, resulta que el ministro Sánchez califica al acuerdo que está por fenecer de compra-venta de gas al Brasil como el peor contrato que Bolivia hubiera podido firmar. Así lo califica. Dice, el contrato con el Brasil es el peor que firmó Bolivia. Y esto realmente es un acto de cinismo. Y ocurre cuando el autor, el negociador, el gestor de ese gran logro que fue el contrato de venta de gas al Brasil, Herbert Müller, había acabado de fallecer. Herbert Müller ha recibido homenajes inclusive en el Brasil, y en nuestro país todos los que algo saben de petróleo y de exportación de gas han escrito un adiós sentido a Herbert Müller. 1999, es que el señor Sánchez no sabe nada del contexto de la firma de ese acuerdo. Bolivia vivía de la exportación de estaño y el estaño había caído de $7 la libra fina a menos de $1. Bolivia se encontraba abatida en una crisis de sobrevivencia. Fue cuando el presidente Paz Estenssoro dijo exportar o morir, pensando en las exportaciones no tradicionales, porque no se veía otra luz en el fondo del túnel. Fue cuando todos los anteriores gobiernos, MNR, ADN, MIR, vieron como una alternativa a la exportación del gas al Brasil. Hasta entonces, como el gas no puede almacenarse, el gas que salía de las entrañas de la tierra se lo quemaba, ¿no?, en la punta de una chimenea, y usted recorría los campos petroleros y veía pues esas teas, ¿no?, que recorrían los campos petroleros porque el gas se quemaba, no tenía utilización, hasta que se negoció la construcción del gasoducto al Brasil de 5.700 kilómetros, creo que unos $600 millones, y se llegó a un acuerdo de compra-venta con el Brasil. Primero se abrió el mercado brasileño, se abrió a la demanda de las industrias de San Paulo al gas boliviano. Fue un logro con mayúsculas, enorme. Segundo, esa venta del gas con un volumen máximo de 30 millones
de metros cúbicos al día, que esa es la capacidad del ducto, no se puede exportar más porque el ducto no tiene mayor capacidad, tiene una cláusula, que es la virtud de Herbert Müller, de que el precio de nuestro gas está casado, está amarrado al precio internacional del petróleo. Es decir, ¿cómo íbamos a fijar el precio del gas? Por BTUs, pero ese BTU, es decir, la fuerza calórica del gas, tenía que ser comparable a la fuerza calórica del petróleo, calculado en dólares y a la cotización internacional. Entonces, cuando el petróleo, señor Sánchez, el 2012, 2013, 2014, subió por encima de los $100 el barril de petróleo, Bolivia se llenó de dólares pagados por el Brasil gracias al contrato firmado, elaborado por Herbert Müller. Y dice el señor que este fue el peor contrato que firmó Bolivia. No solo refleja desconocimiento, sino malagradecimiento, porque si hubo bonanza económica en Bolivia, fue gracias a que hubo un gasoducto al Brasil, fue gracias a que hubo un contrato que garantizaba la demanda del Brasil de gas y fue gracias a un contrato que fijaba ese precio en dólares y de acuerdo a la fluctuación del petróleo. Ahora, el petróleo baja y baja el precio del gas también, pero ¿qué hizo el señor Sánchez en las épocas en las que el petróleo estaba por encima de $100? Es evidente que hizo cualquier cosa, menos buscar gas en el país. Ahora, a la desesperada, están perforando donde pueden a ver si encuentran un nuevo megacampo. ¿Y qué dice además el señor Sánchez? Que Brasil está pidiendo menos gas. Ya Brasil dijo que como Bolivia no garantiza, no tiene certeza de su reserva, pues Brasil no está dispuesto a firmar otro contrato similar. Entonces, Sánchez le echa la culpa a Petrobras, la empresa estatal del petróleo de Brasil, que opera 2 megacampos, Sábalo y San Alberto. Dice, Petrobras está produciendo menos y ellos son los responsables de exportar al Brasil. Es que no estamos llegando a los 30 millones de metros cúbicos y le echa la culpa al operador. Pero con la nueva ley, la famosa nacionalización, entre comillas, Petrobras no es el que ha firmado el contrato, sino el Estado boliviano. Y si Petrobras está produciendo solo 18 millones en vez de 30, quiere decir que el megacampo se le está acabando y que el responsable de no haber reemplazado un megacampo que va en declinación por otro megacampo recién descubierto es pues el señor Sánchez y el presidente Evo Morales, que hicieron miles de canchas, aeropuertos donde no se necesitan, y usted ya sabe el despilfarro terrible, en vez de preocuparse de la columna vertebral que es la producción de gas en Bolivia. Están tan conscientes de que el gas está en declinación y que se está acabando la era del gas en Bolivia, que ahora le han ofrecido a la Argentina exportar energía eléctrica, no sabemos de dónde, no sabemos con qué plus, quieren destruir el país haciendo represas y plantas de energía eléctrica para reemplazar la producción de gas natural. Pero esa es la historia sobre este chiste que no fue chiste y esta victoria que en realidad no es ninguna victoria, sino un drama, el drama de este cuarto adendum que muestra la tragedia de Bolivia por un mal gobierno que no hizo lo que tenía que hacer, encontrar gas, que gastó todo el gas y que ahora convierte un desastroso acuerdo en una victoria, siempre con objetivos propagandísticos. Lo concreto es que no recibiremos ningún avioncito porque jamás llegaremos a esas metas de producción y que los volúmenes de exportación van a disminuir
el valor de esas exportaciones van a disminuir y que todo el monto de la factura de la Argentina va a tener que ser destinada a la exploración de nuevos campos gasíferos que están en franca declinación. Le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo y mañana estaremos con otro informe especial. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.